para ello vamos a tener, mis hermanos, como texto base, segundo de Crónicas, capítulo 29. Pero antes vamos a hacer, mis hermanos, una introducción hasta llegar al momento en que Ezequías es rey de Judá, ¿no? Porque ya allí el reino está dividido. Entonces, hermanitos, lo primero que nosotros debemos tener claro es que no fue la voluntad de Dios, es decir, no fue la iniciativa de Dios, mejor, que su pueblo tuviese un rey. Dios venía guiando a su pueblo. Dios era el rey de Israel. Podemos decir, pero en ese momento Dios era quien lo direccionaba. Dios era quien lo guiaba. Dios era el que les entregó mandamientos a través de Moisés. Entonces ese era el mandatario del pueblo. Y Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Desde el inicio fue así. Pero por el pecado de Adán, Dios, que es santo, 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 expulsa a Adán del huerto del Edén. Murió espiritualmente el hombre. Pero nuestro Señor quiere una nación santa, quiere un pueblo santo. Y entonces hace pacto con Abraham. Deja tu tierra y tu parentela, le dice en Génesis 12, y vete a la tierra que te mostraré. Dios buscando un pueblo santo, una nación santa. Y le prohíbe la alianza con el mundo. Le dice, nada con el Jebuseo, nada con el Eteo, con el Feriseo, con ninguno de los feos. Porque eso representa el mundo. Y Dios quiere que su pueblo se conserve santo, que siga su voluntad, que siga sus designios. Entonces, si nosotros vamos a la bendita palabra en Éxodo 23:32, vemos que el Señor es enfático en decir, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. Y en el versículo 33 les dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y efectivamente eso sucedió. El hombre desobedece. Y vemos, mis hermanos, cómo en Deuteronomio 7, Dios le dice, porque tú eres pueblo santo, Deuteronomio 7:6, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, el comportamiento del pueblo de Dios, las actitudes, las actividades, todo lo que el pueblo de Dios iba a hacer, tenía que salirse del esquema que llevaban estos otros pueblos. Tenía que marcar diferencia. Tenía que caminar en la voluntad de nuestro Dios. Me haré un pueblo especial, dice el Señor. Y para eso, nuestro Señor lo sacó con su mano poderosa de Egipto. Y nunca los dejó solo y levanta a Moisés. Y podemos decir, mis hermanos, nosotros recordando la historia, que el pueblo Israel no peleó por su libertad. Dios hizo todo. Dios envía las plagas y cuando el ejército de Egipto viene detrás del pueblo, Dios es el que lucha por ellos. Y ellos están diciendo, no queremos un rey que lidere nuestras batallas, que lidere nuestras guerras. Y se les olvidó que ellos ni siquiera tuvieron que pelear. Nuestro Señor los saca con su mano poderosa de Egipto y abre el mar. Y cuando viene ese ejército siguiéndolo, cierra el mar. Y luego en el desierto 40 años y ni siquiera su calzado envejeció. Y cuando van a tomar posesión de la tierra prometida, el Señor levanta a Moisés, ya pasa Moisés y el encargado levanta a Josué. Y Josué es el encargado de entrar a la tierra prometida y repartir esa tierra, asignarla a cada tribu. Pero ni siquiera para entrar en posesión de la tierra prometida, ellos les toca batallar. Recordemos que las murallas de Jericó se caen solo con rodearlas y sonar las trompetas y se cayeron los muros de Jericó.
y están diciendo: queremos un rey que pelee nuestras batallas, nuestras guerras. Y nuestro Dios los había sacado sin ellos mover un dedo, a través de estos hombres que él había levantado. Y después de Josué, entonces viene Samuel, el último de todos estos jueces. Nuestro Señor estaba allí, pero vemos un pueblo que dice en Primera de Samuel 8:5: he aquí tú has envejecido, le dicen a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Nuestro Señor quería un pueblo especial, él no quería que se parecieran a las otras naciones, tenían que marcar diferencia, tenían que estar fuera, era el pueblo que cumplía la voluntad de Dios, era el pueblo que Dios quería formar, un pueblo santo, nación santa. Ese pueblo especial, no un pueblo que estuviese inmerso en la cultura de los otros pueblos. Por eso no harás alianza con ellos. No un pueblo que estuviese inmiscuido en ese sistema. No era un pueblo que hiciera lo mismo que hacen todos, no. Tenía que ser un pueblo especial. Tenía que haber una diferencia, como tiene que haber una diferencia. Nuestro Señor no ha cambiado, nuestro Señor no ha variado. En él no hay sombra de variación. Y la iglesia es ese pueblo que debe ser santo. Sé santo porque yo soy santo. Y nuestro Señor nos dice: tienes que ser luz, tienes que ser sal. No puedes estar inmiscuido en este sistema. Y será, mis hermanos, me pregunto, que como este pueblo de Israel, nosotros hemos cambiado al rey de nuestro corazón, al rey de nuestra vida. ¿Y será que no hemos dejado absorber de ese sistema? ¿Y quién ocupa ese reinado de nuestro corazón y ese reinado en nuestra vida? ¿Es aquel que nos rescató con su mano poderosa, nos sacó del fango? ¿O es que estamos allí como el pueblo de Israel, haciendo alianza con el feduceo, con el fereceo, con el eteo? Y entonces nuestro corazón, el rey de nuestro corazón es la internet, son las redes sociales, o son las fiestas, o es la drogadicción, o es la pornografía, o es esos pecados que nuestro Señor conoce y que muchas veces bajo el manto del secreto están cubiertos. Entonces nuestro Señor seguía guiando a su pueblo, pero es su pueblo el que pide rey. Y ahí mismo, mis hermanos, a Samuel no le gustó, ¿no? Samuel se entristeció, Samuel le desagradó. Pero nuestro Señor les dice en el versículo 7, 1 Samuel 8:7, dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. ¿Quieren rey? Van a tener rey. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Versículo 9. Le dice: mire, ellos quieren rey, escúchelos y vamos a darles rey, van a tener rey. Pero adviértale, le dice en el versículo 9, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Muéstrales todo lo que va a acontecer cuando ellos tengan a ese rey que están pidiendo, desechándome a mí, dice el Señor. Y en el versículo 19, después de que el profeta le dice todo lo que hará ese rey, ellos insisten y dicen, versículo 19 del mismo capítulo 8, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Acaso nuestro Señor no quería un pueblo especial? ¿Acaso no les había dicho que serían nación santa, que tendrían que caminar en su voluntad, que quiere hacerse un pueblo santo del linaje de Abraham? Y por eso hizo ese pacto y por eso lo escogió. Pero ellos dicen: seremos también como todas las naciones.
y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Hará nuestras guerras. Cuando todas las batallas las había librado nuestro Señor. Recordemos esa narrativa que la bendita palabra nos hace de la victoria de Gedeón. Y eran muchos y el Señor se encarga de ir, ¿sí? Como con una zaranda cuando está muy grueso el material. Voy a tomar este ejemplo de lo que más conoce mi hermano Diego, ¿no? Grueso el material y entonces empieza con la zaranda porque necesita esa arenita delgadita para el ripello. Y así coge nuestro Señor y termina con 300. Y me acuerdo que una era el que lama el agua. Entonces, esos son, ¿no? El que coa de rodillas, esos entonces para un lado y se queda con 300 y les da la victoria, para que no quede duda que la gloria y la honra debe ser para nuestro Señor. Pero este pueblo dice, no, yo quiero un rey, no, así como las otras naciones paganas. Entonces buscaban parecerse a esas naciones paganas cuando la indicación de nuestro Señor es que deberían caminar en su voluntad. Y el Señor permite ese rey, y el primer rey es Saúl. Y todos conocemos lo que ocurrió con Saúl. Saúl no le da la honra a nuestro Señor. Saúl está lleno de orgullo y quiere su vanagloria. Y por eso va en contra de David, porque decían, David venció a 10,000 y a mí solo me dan 1,000. Y entonces ese orgullo de él se sintió herido. Y terminó Saúl consultando hechiceras, consultando brujas, y no le dio la honra a nuestro Señor. Y nuestro Señor, luego de Saúl termina suicidándose, elige nuestro Señor a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Y el rey David hizo grandes obras, obras espirituales, no hablo de obras materiales. La bendita palabra nos dice que el rey David fue quien instituyó la alabanza. Y yo leía la bendita palabra y trata uno como de imaginarse, ¿no? El rey David conformó una orquesta de 4,000 hombres, 4,000 levitas. Y las 24 horas era adoración, era alabanza a nuestro Señor. La honra, el rey David, toda fue para nuestro Dios. Mire, la grandeza de un hombre, mis hermanos, no está en lo mucho que se ha preparado. La grandeza de un hombre está en lo mucho que ha trabajado para la obra del Señor, para que la honra sea para nuestro Señor. Lo que haces para tu vanagloria es hojarasca, va a ser madera, va a ser heno y va a ser consumido. La intención del corazón, nuestro Señor la conoce. La honra debe ser para Él. Y David, 4,000 hombres, y cada hora entraban unos y salían otros, y alabanza continua y alabanza continua. Y eso lo constituyó el rey David. Y aparte de eso, los sacrificios. Sacrificios 24 horas, la palabra dice que de forma continua. Y ese sacrificio habla de la vida que nosotros debemos llevar, una vida de sacrificio. Mire, esa novilla que ellos mataban, esa vaca, ¿cuánto duraba estas personas levantando ese animal? Una novilla está en 2 años y medio, creo, si no estoy mal. ¿Cuánto le costó? Pero si no le costaba, no se lo daban a nuestro Señor, porque te tiene que costar. Él quiere un pueblo santo. Él quiere nación santa. Y los sacrificios hablan de eso, mis hermanos. No de tener amistad con ese pecado que llevamos oculto, pecados que permitimos, porque no se exteriorizan y no son no son percibidos fácilmente por los demás. Entonces yo consiento allí, pero nuestro Señor ve en el secreto y nuestro Señor ve nuestro corazón. Y el rey David, mis hermanos, dice Primera de Crónicas 23:5. Mire, aquí está narrando en todo el capítulo 23 la distribución y los deberes de los levitas.
Y dicen que los levitas de 30 años hacia arriba, ¿sabe cuántos fueron contados? Versículo 3, 38,000. Y de esos 38,000, dice el versículo 5, 4,000 fueron porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Y encontramos en el capítulo 15 de esa primera de Crónicas, mire cómo van distribuyendo todas las tareas. Si leemos desde el versículo 19 de ese capítulo 15, dice, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Masías y Benaya, con salterio sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Minías, Obededón, Jehiel, Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Yo me imagino que los que tienen de música en la octava, pues eso debe sonar muy bonito, ¿no? En la octava. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, el principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ellos. Pasamos al capítulo 16, versículo 39. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente. Los sacrificios eran continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Mis hermanos, el rey David no era grande por lo que era grande por lo que hizo al servicio de nuestro Dios. El rey David, mis hermanos, en el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado, una cosa le he pedido al Señor, y no pide victorias, y no pide ser grande en la batalla, y no pide acumular riquezas, ni ser millonario. Estar en tu casa todos los días de mi vida, estar en tu presencia, yo poder mirar tu rostro todos los días. Dice el rey David, hermanitos, y nos cuesta trabajo venir a la iglesia. Y el rey David decía, todos los días de mi vida solo concédeme esto, Señor. Que yo vea tu rostro, que pueda estar en tu casa, que pueda estar en tu presencia, todos los días. Y hermanitos, que no añoran estar en la casa del Señor. Sentir lo que sentimos cada que estamos en esta comunión que el Señor nos permite. Y no lo anhelan, mi hermano. Bueno, el rey David, pero pasa el rey David y viene su hijo Salomón y empieza a decaer, ¿no? Porque Salomón no añoraba lo mismo que añoró su padre. Y Salomón empieza a hacer alianzas con muchas naciones. ¿Y cómo era la forma de hacer alianzas? Casándose con diferentes mujeres. Y entonces pone los ojos en las mujeres como estrategia política para mantener la nación en paz. No puso los ojos en nuestro Señor. Y entonces dice la palabra que tiene 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y ya anciano ya lo cogían del brazo y le decía, adore a este Dios, y él les hacía altares y empezó a adorar. Y si el rey, el dueño de la casa, tiene esas actividades, hace esas gestiones, tiene esos comportamientos, pues sus súbditos van a hacer lo mismo. Y es lo mismo en nuestra casa, mis hermanos. Las decisiones que tome el rey, mire, vamos a ver, 20 reyes en el reino del sur, en Judá, y 19 en el norte. De los del norte todos fueron malos.
La bendita palabra en Segunda de Crónicas se encarga de narrar solo lo de los reyes del sur, de Judá. Del norte todos fueron malos. ¿Sí? Y mientras estaba el pueblo bajo ese rey malo, gemía el pueblo, sufría el pueblo. Y es lo mismo que ocurre en nuestra casa. Las decisiones que tomes como padre de familia, las decisiones que tomes como cabeza del hogar, tienen consecuencias para tus hijos. Y haces que tus hijos tengan que gemir. Entonces, porque no sigues la voluntad de nuestro Padre. Ese negocio que hiciste en yugo desigual con un inconverso, entonces el inconverso tomó ventaja. Lo más normal es que él quiera tomar ventaja porque él está en el mundo. Entonces fracasó, quebró ese negocio. Y tus hijos gimen porque ya no tienes cómo solventar. Ahí pusiste todo lo que tenías, todo tu patrimonio. Y esa es la aplicación. Estos reyes, el rey Salomón pone los ojos en las mujeres y se dedicó, dice en Eclesiastés, que no negó nada a su carne, ¿no? A satisfacer los deseos de su carne. Y entonces viene su sucesor, Roboán. Y viene el pueblo, ese pueblo que gemía, y dice, mire, si usted nos baja un poco los impuestos que nos tenía, es que ya se construyó el templo, ya las obras se han terminado. Ustedes se imaginan Salomón para sostener 1000 mujeres y pagar la dote de todas esas 1000 mujeres y darse, agasajar su carne como lo hizo, ir a Egipto por carros y caballos, ¿cómo tenía el pueblo de impuestos? Y cuando llega Roboán, el pueblo le dice, bájanos los impuestos y nosotros te seguiremos, te aceptamos como rey. Y entonces él toma consejo de los ancianos y los ancianos le dicen, mire, tienen razón. Da buenas palabras y ellos van a ser tus siervos. Pero escucha también a los jóvenes y los jóvenes le dicen, se están quejando por el yugo, apriételos más impuestos para que no se quejen. ¿Sí? Y entonces Roboán dice, mayores impuestos, más yugo. Entonces se van 10 tribus y se da la división del reino. 10 tribus para el norte y quedan solo 2 tribus bajo el gobierno de Roboán, Judá y Benjamín. Y las otras 10 en el norte, en Siquén, capital Samaria, por así decirlo, ¿no? Y aquí sur, Judá, capital Jerusalén. Y entonces Jeroboam, que fue el rey del norte, dice, no vayan a Jerusalén a adorar. Mire, aquí están los becerros, uno en Dan y el otro en Betel, y aquí están sus dioses, pueblo. Y empieza la decadencia. Y podemos ver allí, ¿no? Todos los reyes del sur y del norte. Hermanito, solo 6 reyes de esos 20, dice la palabra que hicieron algo bueno. Y es aquí donde nos ubicamos en el rey Ezequías. Mire, el rey Ezequías cuando está reinando en el sur, en el norte está Oseas. Lleva escasos 3 años el rey Ezequías cuando los del norte son llevados en cautiverio. Samaria fue sitiada y todos llevados por los asirios. Se cumplió la palabra del Señor. El juicio del Señor sobre Samaria. Y vamos a decir que Ezequías, observando eso, pues su reinado fue bueno. Dice la bendita palabra, mis hermanos, allí en Crónicas 29, versículo 1, que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Miren, estos 29 años está los 15 años que Dios le concede después de la enfermedad de Ezequías. Ezequías se enferma, recordemos, y entonces ya una enfermedad de muerte. Entonces el Señor le dice, ordena tu casa porque morirás. Y él ora al Señor, da su rostro a la pared, ora, y antes de que saliera Isaías, el Señor le concede 15 años más de vida. Aquí están contados esos 29 años. Ahí están los 15 que el Señor le dio más de vida.
Y dice la bendita palabra en el ahí mismo en el versículo 1, que su madre era Abías y su abuelo Zacarías. Miren ustedes, noten que no nombra el padre de Ezequías, que fue perverso, ¿no? El rey Acaz, y encontramos nosotros, puede que para muchos de mis hermanos no lo sea, para mí es un misterio, ¿no? Mis hermanos, un rey como Acaz, sin temor por el Señor, cero comunión con el Señor, y su hijo Ezequías, el mejor rey que tuvo Judá. La bendita palabra en Primera de Reyes 18 dice que ni antes ni después de él hubo mejor rey. Entiéndase, de Judá, porque todo Israel, el rey David, pero de Judá, de estos 20, ni antes ni después hubo mejor rey que él, y es hijo de Acaz. Y Acaz, mis hermanos, si nosotros miramos en el capítulo 28, dice el versículo 2 de ese capítulo 28, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas a los Baales, y mire esto, versículo 3, hizo pasar a sus hijos por fuego, sacrificaba a sus hijos y los quemaba. Ezequías se salvó. Pero no nombra a Acaz, nombra a Abías y nombra que Abías era hija de Zacarías. Y esta puede ser la causa, mis hermanos. ¿Por qué Ezequías es temeroso y tiene esa comunión estrecha con nuestro Padre Celestial? Y desde que toma el gobierno del reino de Judá, dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Puertas que si miramos allí, la página anterior, había cerrado su padre. Versículo 24 de Crónicas 28. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Pero su hijo Ezequías no sigue el ejemplo de su padre. Dice que hizo lo bueno como el rey David, como su antecesor de siglos atrás. Entonces dice la bendita palabra como su padre David. Seguramente puede ser tatarabuelo, ¿no? Por allá. Pero no mira a su padre inmediato. Y dice uno, y yo les decía, no, hombres tan malvados, y miren los hijos. Y si nosotros miramos Ezequías, su hijo es Manasés, reinó 55 años. Mis hermanos, si yo quisiera que viéramos lo que hace Manasés en Primera de Reyes, capítulo 21. Mire, uno puede decir, Manasés, viendo el ejemplo de su padre, debió ser un rey extraordinario, seguir el ejemplo de su padre. Y dice de Manasés en Primera de Reyes 21. Segunda de Reyes, sí. Gracias, hermanito. Que empezó a reinar de 12 años. Y mire, volvió a edificar, versículo 3, los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Hizo todo lo contrario a su padre. Volvió otra vez a llevar el pueblo a la idolatría. Versículo 4, edificó altares en la casa de Jehová. No respetó el templo de Dios. Versículo 6, pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Era agorero, hechicero, consultaba divinos. Imagínense ustedes. Y entonces uno dice, venga, un hombre como Ezequías, y mire su hijo lo que está haciendo. Y vamos, mis hermanos, a Segundo de Crónicas 33. Dice el versículo 9. Vamos a leer el 6. Manasés pasó a sus hijos por juego en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraban agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió, dice la palabra. Versículo 9.
Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Mire, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mire el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y usted, amigo, que no conoce, que no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está esperando? ¿Ser humillado como Manasés? Que tenga que verse degradado, como ocurrió con Manasés. Fue humillado grandemente en la presencia del Dios. Y es el corazón del ser humano. Muchos hemos tenido que ser humillados. Muchos nos hemos tenido que, ya no había más fondo, estar allí en el fango para alzar la mirada y reconocer que nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Así hizo el Señor con Manasés, pero mire, lo restauró. Y uno podría decir, no tiene uno sino que admirar la misericordia de nuestro Señor. El que a mí viene no le echo fuera. Mire todo lo que hizo Manasés, y uno podría pensar, no, pues, cogerlo a palo, yo no sé, ¿sí? Pero nuestro Señor misericordioso lo restaura, ni siquiera perdió el reino. Volvamos, mis hermanos, a Ezequías. Versículo 4. Mire, lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas de la casa de Jehová, repararlas. Porque ¿quién las había cerrado? Su padre. Y cuando se cierran las puertas de la iglesia, cuando no hay acceso a la bendita palabra, por allá la historia nos cuenta de la época del oscurantismo, ¿no? No había acceso a la bendita palabra. Entonces, una época de tortura, una época, mis hermanos, de persecución, una época del oscurantismo, lo llaman, imagínense, de brujería, de hechicería, todo lo malo. Y acá cerró la casa de Dios. Pero viene Ezequías y lo primero que hace no es un acuerdo político, no es grandes construcciones. Lo primero que hace es abrir las puertas del templo. Y dice el versículo 4, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Nosotros sabemos, mis hermanos, que ahora el templo es nuestro cuerpo. Una vez nos hemos arrepentido de manera sincera y hemos creído en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mire lo que hizo Ezequías. Primero limpió, primero saca toda la inmundicia, primero restaura, y es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Nos limpia. Somos hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Nos limpia. Llama a sus sacerdotes, a los levitas. Y la bendita palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para hablar de esas virtudes, de cómo nuestro Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Y dice el versículo 5, oídme. Y es lo que el Señor nos dice, oídme. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Y nos tenemos que hacer esta pregunta, mis hermanos. Nuestro templo exacto para que habite en nuestro corazón la persona amada de nuestro Señor Jesucristo
¿Está conforme viviendo en este templo? ¿El Espíritu Santo está conforme allí? ¿O qué le está estorbando? ¿Qué lo expulsa? ¿Qué hace que contristemos el Espíritu Santo de manera continua? ¿Puede estar Él allí? ¿Nos hemos dispuesto para que el Espíritu Santo saque toda la inmundicia y pueda habitar allí de manera confortable? Mire, cuando nosotros vamos a tomar una casa en alquiler, así usted la compre nueva, yo sé que el día anterior, días antes, usted va a ir y la va a limpiar y la va a dejar resplandeciente. Saca toda la basura, la inmundicia. Eso hacemos, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, disponernos para que el Espíritu Santo nos limpie y saque toda la suciedad de nuestro corazón, y saque el orgullo y saque la soberbia. Ese orgullo que no permite ver que tenemos malas actuaciones, que nos equivocamos y creemos que todo lo hacemos muy bien. Esa soberbia, esa vanagloria, esa ambición, esa avaricia, ese odio que no te deja perdonar. Todo eso que estorba al Espíritu Santo que mora en nosotros. El tabernáculo ahora somos nosotros, mis hermanos. Segunda de Corintios así lo dice. Segunda de Corintios 6. Dice la bendita palabra. Seis 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Nuestro testimonio, mis hermanos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, las palabras que esbozamos, permiten marcar diferencia cuando estamos allí en nuestro lugar de trabajo, con nuestros familiares que son inconversos. Ellos pueden ver reflejado la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, pueden ver nuevas criaturas, pueden ver que no hacemos parte de ese mundo, de ese sistema, o por el contrario pasamos desapercibidos. Y entonces no salimos de medio de ellos, sino que estamos allí en medio de ellos. Nadie nota que nosotros somos diferentes. Nadie nota la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. No podemos estar comportándonos como se comporta el mundo, mis hermanos. Ni podemos tener las mismas actitudes ni los mismos comportamientos. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, capítulo 7, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro Señor no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación. No es hombre para arrepentirse. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y quiere un pueblo santo y quiere una nación santa. Y así debemos nosotros disponernos para caminar. Mire, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que tome el timón de nuestra vida. Él no la va a tomar a la fuerza, se la tenemos que dar. Tenemos que permitir que Él obre en nosotros. Pero no podemos nosotros, mis hermanos, estar actuando como actúan aquellos que no conocen, que no han llegado al conocimiento de la verdad, que no tienen a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Dice allí mismo, hermanitos, retornando al texto base, versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Le dejaron, mis hermanos. Y nosotros de manera cotidiana
con muchas situaciones, dependiendo la decisión que tomes y el comportamiento que despliegues, le puedes dar la espalda a nuestro Señor. De pronto no le estamos dando el rostro, le estamos dando la espalda, porque el comportamiento desdice de nuestra nueva naturaleza, mis hermanos. Y es ahí cuando le damos la espalda, es ahí cuando no le damos el rostro. Y aún cerraron las puertas del pórtico. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Acá cerró las puertas del templo. Y apagaron las lámparas. Y ese apagaron las lámparas, mis hermanos, es el problema, es la raíz de todos los problemas. Cerramos nuestro corazón a la bendita palabra. El Salmo 119 nos dice en el versículo 111 que la bendita palabra es esa luz, ¿no? Es esa lumbrera que guía nuestro camino. Y aquí cuando ellos dicen apagaron las lámparas, obviamente no tenían, cerraron su corazón para escuchar la palabra de Dios. Y dice además que no quemaron incienso. Y nosotros conocemos lo que dice en Apocalipsis de la copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, de los creyentes. Es decir, este pueblo había dejado de escudriñar, de escuchar la bendita palabra, había dejado de orar. Por eso dieron la espalda a nuestro Creador. Eso es lo que está diciendo la bendita palabra. Mis hermanos, y no habían estado en el secreto, dejaron de estar en secreto con nuestro Señor. Y las consecuencias, pues más adelante lo narra, ¿no? Fueron llevados cautivos. Y es lo que Ezequías les está diciendo. Ezequías, el rey restaurador. Mis hermanos, si no oramos, no es posible la comunión con nuestro Padre Celestial. Con la oración le estamos diciendo que dependemos de Él. Que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer, las hemos interiorizado y las ponemos en práctica. Y por eso vamos a Él de manera cotidiana, diciéndole, mi Señor, en mis fuerzas no puedo. Pero yo me dispongo para que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo que mora en mí, sea quien haga el cambio, sea quien saque la impureza, sea quien saque la inmundicia de mi corazón, todo lo que estorba. Y cuando leemos la palabra, el Señor nos habla a través de su bendita palabra. Con las oraciones ponemos todo en manos de Él. Y leyendo la bendita palabra, Él nos está hablando a nosotros. Pero no podemos llevar una comunión con nuestro Padre si no oramos y no escudriñamos la bendita palabra. El Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa mañana. Te damos gracias por tu bendita palabra. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, Señor, disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que sea tu Santo Espíritu guiándonos, para que sea tu Santo Espíritu direccionando nuestra vida, para que las arras de la promesa, el Espíritu Santo, sea que conduzca el timón de nuestra vida, Padre. Disponernos para que nos sigas limpiando, nos sigas perfeccionando, nos sigas edificando. Saques la impureza, Señor, la inmundicia de nuestro corazón. Eso que estorba, Señor, porque entendemos que somos templo. El templo donde tú habitas, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Toda la plenitud de la deidad, Señor, habita, Señor, en nosotros. Permítenos, Padre Celestial, la disposición para que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos direccione. Ayúdanos, Señor. Somos dependientes de ti totalmente y sin ti nada podemos hacer, mi Señor. Queremos, Padre Celestial, disponernos, Padre Santo, para seguir siendo limpiados, Señor, seguir siendo perfeccionados, y entendemos que tú lo haces a través de tu bendita palabra. Rogamos, Señor, para tener mayor comunión contigo,
Y sabemos, Señor, que está en nosotros, porque el que a ti viene, Señor, nunca le echas fuera, siempre estás con los brazos abiertos, Padre. Oramos, Señor, por las personas que han escuchado el mensaje y no han llegado a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, para que se arrepientan, Señor, y crean en mi Señor Jesucristo como su Salvador personal. Queremos, Padre Celestial, quedar en tus manos, Señor, porque son las mejores manos en las que podemos estar. Que seas tú guiando, Señor, guardando a mis hermanos de regreso a casa, Señor. Que seas tú cuidándonos, Señor, de las imprudencias, Señor, de otros conductores y de las propias. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra. Y gracias por el privilegio enorme de haber recordado, remembrado, de recordar a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Él, de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.